Hablamos acerca de la vida real de las mamás, ¿verdad? Ahora que se acerca el Día de la Madre y todo esto, bueno, pues obviamente se habla de la vida real, ¿verdad? Incluso esas cosas que todo el mundo sabe que están ahí, todo el mundo piensa, pero que muy pocas personas a veces se atreven a decirlas, a mencionarlas. Y para eso nos acompaña la psicóloga Pamela Umaña. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Mami, ¿qué tal? Buenas tardes. Gritaría todavía más, ¿verdad? Pero es que La voz. ando ronquetos. No, muchas gracias por haberme llamado y por estar acá. Realmente es un tema bastante lindo que todas lo vivimos. Sí. Esa realidad de la maternidad, ¿verdad? Y que a veces a los hombres se les hace un poco difícil entender, ¿verdad? Totalmente. Hay una realidad acá y es que cuando la mujer se convierte en madre, hay un cambio en el cerebro inclusive de la mujer. Entonces, a veces ni siquiera la mujer entiende sus propios cambios. O sea, está inmersa en un mundo maravilloso que tal vez estaba esperando, que tal vez quería, y entonces empieza a cambiar también esa parte fisiológica de su mente, de su cuerpo. Inclusive hay estudios que hablan de que la memoria tiene una afectación bastante importante, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas se nos que empiezan a olvidar pasar. las cosas. Claro. A mí sí. hasta la fecha. ¿De verdad? O sea, te quedó ahí. Sí, eso puede pasar, Pame. O sea, Sí, puede a partir pasar. de ese momento, y con dos, Ajá. imagínense, yo Ah, tuve no, 2 embarazos. imagínate. Así que, O sea, pues, cuando a mí se me te dicen olvida que el se me doble. olvidan las cosas, no me critiquen. Bueno, eso antes de ser mamá, la verdad. Esa es la Hay vida cosas real. antes, hay cosas antes. Sí. Pero qué lindo, Pero Pame, sí, es parte sí. también de eso, de Es ser parte mamá. y por eso te les decía, a veces ni siquiera nosotras entendemos la cantidad de cambios que existen en nosotras, ¿verdad? Entonces nos criticamos muchísimo, que esa es la realidad de la maternidad. Desde el momento en que tenemos un bebé en los brazos, porque tal vez en el embarazo todavía no somos tan conscientes de todo lo que eso significa, pero cuando tenemos ese bebé en los brazos, es una culpabilidad la que tenemos por absolutamente todo, que es como, yo creo que es como el ciclo de la maternidad, ¿verdad? Me siento culpable porque no soy la mejor mamá, porque no hice esto, porque no hice lo otro. Y hoy, tras de todo, vivimos en un mundo lleno de tanta información que a veces leo una cosa y me dicen, es que hay que hacer esto, lo hago, y por allá leo otra cosa, todo lo contrario, entonces me siento malísimo porque no lo hice como tenía que hacerlo. Y eso sin contar las críticas de muchas veces de las personas que tengo dentro de la casa también, ¿verdad? Eso es cierto. Claro. Y yo coincido con vos. Hay demasiada información en las redes sociales y todo el mundo dando consejos. Ajá, ¿verdad? todo el mundo. Que está bien, lo pueden hacer y es válido, pero a veces entre tanto uno se aturde porque uno dice, sí, tiene razón, pero la vida real no es así. Totalmente. Yo siempre le digo a las mamás que llegan a la consulta, cada quien tiene su propia vida y cada quien sabe su rol y sabe lo que puede y lo que no puede. Si bien es cierto, hay parámetros que uno puede tratar de seguir, ¿verdad? Uno también tiene que entrar en su realidad, porque yo no te puedo pedir lo mismo, no le puedo pedir lo mismo a una mamá que está ahí todo el día en la casa, haciendo una gran labor en la casa, a una mamá que llega hasta las 6 de la tarde. Claro. Entonces no le puedo pedir las mismas responsabilidades ni las mismas situaciones en el niño, ¿verdad? Con los niños. Entonces, cada quien tiene que mirar cómo es mi realidad, qué puedo y qué no puedo, ¿verdad? Porque a veces nos juzgamos muy fuerte. Sí. Y lamentablemente entre mamás también, ¿verdad? Tarde uno estar en un chat de mamás y por allá ya uno se siente mal porque, ay, mira, es que el mío hace esto, el mío el otro, el mío ya hace y uno nada más aquí, ¿verdad? Como, el mío todavía no habla, el mío no camina, el mío no ha dejado el pañal. Entonces, claro, uno empieza a juzgarse uno mismo también, a ponerse en una posición que, ¿verdad?, que no puede llegar y terminas histérica, abrumada, gritando, y entonces otra culpabilidad porque sos la peor mamá del mundo, ¿verdad? Entonces, es algo impresionante que no para. Y yo que veo a mamás desde los chicos chiquititos hasta los casi que adolescentes, ya jóvenes adultos, puedo decirles que es la misma culpabilidad. Porque a veces he escuchado a mamás que tienen chicos ya grandes y se culpan por lo que fue el embarazo, por lo que sucedió en el embarazo. Yo digo, han pasado millones de años ya. O sea, han pasado muchos años de los chicos y siguen con esa culpa de es que yo no lo decía en el momento, es que a mí en el momento yo no lo quería, es que no lo pude tener por parto natural, tuvo que ser cesárea. Es que no le di ¿verdad? de mamar. Exactamente. No le puedo dar leche materna. Ajá. Hay una gran cantidad de cosas que vivimos las mamás y que aunque la maternidad es extremadamente linda, ¿verdad? Pero sí también es un reto completo, ¿verdad? En todos los sentidos. Precisamente por toda esa percepción que tenemos en nuestra cabeza de querer ser la mamá perfecta, la cual no existe, ¿verdad? Y tenemos que tener
una claridad nosotras las mamás sobre eso, porque no existe. Yo no he encontrado una que yo diga el ejemplo ideal de todo, ¿no? En algo ya no es así, o en algo no sabe hacerlo, ¿verdad? Uno mismo también tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, entonces uno tiene que trabajar sobre todo en esa autoculpabilidad que tiene constantemente. Y mira, y mencionaste algo muy lindo, y es que se reciben muchas voces externas, ¿verdad? Y esas voces al final hacen analizar, mira, lo estaré haciendo bien, estaré yo en lo correcto, mi hijo es que todavía no hace esto, mi hijo, no sé, va como más quedadito en ese sentido, tal vez en esto sí va más avanzado, pero es que cada niño es muy diferente, incluso podés tener el manual exacto de lo que hiciste con el primer hijo, por ejemplo, y el segundo te viene a destrozar ese manual porque viene a cambiar completamente las cosas, ¿verdad? Entonces, incluso hasta eso, no es solamente las voces que se reciben externamente, sino las voces que se crean internas de las situaciones que se viven con los mismos hijos, con los diferentes hijos. Totalmente. Y ahí, si nos vamos a un punto más allá, ¿verdad? Si andamos un poco hondo en esto, resulta que cuando nosotros nos convertimos en madres, se nos despierta no solo un cambio fisiológico en nosotras, sino que también se nos despierta, digamos que un manual de crianza que ya hemos tenido, y es nuestra crianza, ¿verdad? Claro. Entonces yo empiezo a tener ciertos issues con mi mamá, que ya estaba ahí, que tal vez ya estaban, empiezo a decir, bueno, es que yo de repente me estoy viendo como ella, hablo como ella, señalo como ella, tuerzo los ojos como ella, ¿verdad? Entonces digo frases que ella me decía. Claro, empiezo a tener un conflicto interno también, de yo no quiero ser esa persona, porque si tuve una crianza tal vez no tan bonita, ya entonces empieza un conflicto interno de yo no quiero, pero lucho con eso. O sea, de repente se me sale el grito, se me sale el decir un montón de cosas que tal vez no tenía que decir, se me sale el no ser cariñosa, ¿verdad? Se me sale el no querer jugar con el niño. ¿Por qué? Porque de repente empieza una lucha de lo que yo ya había vivido, que yo siempre digo, aunque no existe un manual físico que me diga, haga paso 1, paso 2, paso 3, sí existe un manual que es tu vida, ¿verdad? Lo que pasó fue lo que te enseñaron a que ese era el estilo de crianza que tenías que tener. Entonces empezamos en un proceso donde ya no solamente es las voces externas, ya no solamente es las cosas que tengo que hacer actualmente, ¿verdad? Ni lo que estoy teniendo internamente, sino que ahora es una combinación de todas estas juntas, y que no tengo tiempo para detener a mi hijo y decirle, espérese aquí, voy a sanarme yo, que es en 2 años, y yo ahorita cuando ya me salgo, vengo y continuamos la crianza. No, es un proceso de pausa ahí. Exacto, tenemos que criar al mismo tiempo que tenemos que tener que sanar, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado. Entonces, se vuelve muy abrumadora la maternidad, ¿verdad? Llega un punto donde hay mucho cansancio, de repente hay mucho tema mental también en las mamás, de querer tratar, digamos, de abarcar absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, creo que una buena práctica que uno tiene que hacer es decir, bueno, ¿con qué puedo yo resolver y qué yo no puedo resolver? Y haga una lista. Y aquellas cosas que usted dice, bueno, no están en mis manos, entonces suéltelas, porque ya no hay nada más que hacer, porque entonces te estás cargando. Conozco muchas mamás que están en la casa sintiéndose mal porque tal vez no han salido en la parte profesional, pero conozco a las profesionales que están en la oficina queriendo ser esa mamá que está en la casa. Entonces, no se disfruta ni una ni la otra, pero todo alrededor de esto solo hay una palabra, y es por la culpa, ¿verdad? Porque la culpa de las voces externas que tengo me dicen que qué barbaridad, vos no estás ahí nunca, qué horror, no convives con tus hijos, y la otra, ¿verdad? De que estás ahí, no haces muchas cosas, y cómo tus hijos no son esto. Entonces, es terrible escuchar ese montón de voces en todo, constantemente. Pame, vos como psicóloga y como psicopedagoga también, ¿cómo callamos esas voces, esa culpa? ¿Cómo abrazo mi realidad desde el amor? Porque al final todas las cosas, yo creo que las mamás lo hacemos por amor. Tal vez alguna, no sé, que tendrá muchas cosas que resolver, ¿verdad? Y que, no sé, incluso pudo haber dejado a sus hijos, porque eso también es parte de la realidad, y por muchas cosas que tiene que enfrentar, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ponerle como así como, o más bien desaparecerlas y no escucharlas? O ¿cómo nos conectamos? ¿Con qué nos conectamos para dejar de estarnos comparando? Porque al final viene la comparación también. Totalmente. Yo creo que parte de esto es entrar, a las mamás nos encanta, pues obviamente que nuestros hijos estén bien, ¿verdad? Es como el punto principal. Ahora, cuando yo entiendo que mi hijo está bien, cuando yo estoy bien, ¿verdad? Porque es una conexión que
que nadie puede explicar, pero sí existen. O sea, si yo estoy en un día estresado, resulta que tengo un niño también estresado en ese día. Si yo de repente estoy pasando por una situación de preocupación, resulta que mi hijo también la tiene, más lo expresa de forma diferente. A mí me pasa muchas veces que llegan a la consulta, es que mi hijo tiene esto y esto y esto y esto. Mi primera pregunta siempre es, ¿y usted cómo está? ¿Verdad? Porque es impresionante que yo transmito esto. Entonces, cuando entendemos esto, ahora entonces se vuelve una necesidad. Se vuelve una necesidad que yo esté bien. Entonces, hay prácticas que podemos hacer, como sentar, como agarrar una hoja y poner, ok, ¿qué es todo lo que hay en mi mente? Sáquelo un momento de esa mente que está dando vueltas y vueltas, escriba qué es todo lo que hay. Ponga todo lo que usted cree que tiene que hacer como mamá y que tiene que resolver. Bueno, que la comida, que la ropa, que esto, que lo otro, que la, ¿verdad? Un montón de cosas. Las meriendas. El que esté comiendo sano todos los días. Claro, Sí. y empiece a hacer una pirámide. Y entonces de todo eso que usted plasmó en la hoja, ahora sí ponga, bueno, ¿qué puedo resolver hoy, ya, ahorita? ¿Qué no puedo resolver ni siquiera de aquí a un medio plazo? Porque tal vez son cosas que nos preocupan, hasta cosas que van a pasar en el futuro. O sea, que ni siquiera sabemos si van a pasar, pero nos preocupan. Claro. Entonces, empieza a hacer una pirámide y hay cosas que como mamás, e inclusive no solo mamás de chicos pequeños, como mamás de chicos grandes, hay cosas que cargamos que ya no las podemos cargar porque no hay manera que nosotras la podamos resolver, no hay forma. Hay cosas que ya nuestros hijos cuando van creciendo tienen que aprender a solucionar, tienen que vivir la vida, tienen que llevarse el golpe, tienen que madurar porque todos nos ha pasado lo mismo. Entonces, hay cosas en las que yo tengo que decir, ok, esto, bueno, si quiero lo pongo en oración, lo medito, etcétera, pero sea como sea, ya yo no lo puedo agarrar, ya yo no puedo hacer nada por eso. De lo contrario, soltar eso. claro, es soltarlo. De lo contrario, te vas a martirizar porque no vas a poder tener ese control como tal. Entonces, cuando uno hace esto y lo plasma y lo dice, bueno, y sí, no puedo hacer muchas cosas, me doy cuenta primero que tengo un valor impresionante porque todo eso es algo que viene de mí, ¿verdad? Es algo que claro. yo hago. Segundo, puedo tener otra práctica y es pedirle a la pareja que tengo a la par. Si no tengo pareja, probablemente tengo papás, ¿verdad? Ahí están los Claro. abuelos. La red de apoyo. Exacto, sentar a mi red de apoyo y decir, vean, yo la verdad es que me siento abrumada y todos queremos aquí el bienestar de un niño, ¿cierto? Si todos queremos ese bienestar, todos tenemos que estar tranquilos. De lo contrario, necesito estar bien para yo darle lo mejor. Hay un libro que me encanta, de hecho acá lo traje, que dice 31 días para ser una mamá feliz. Entonces, Eso me encanta. 31 días para ser una mamá feliz y no ser una buena mamá. Porque al final yo creo que ese tema de ser una buena mamá o ponernos la etiqueta soy una mala mamá, eso también trae mucha culpa. exacto, totalmente. Eso trae más de la culpa porque no somos buenas a veces, ¿verdad? Según lo que el mundo, lo que la sociedad va diciendo. Si ya le grito a Es mi muy hijo, subjetivo no al soy buena. final, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que les iba a decir es que de repente a veces es donde uno tiene que decir, bueno, si yo necesito ser feliz o sentirme feliz, aunque evidentemente sabemos que la felicidad es utópica, no es que todos los días voy a estar feliz, Claro. pero si necesito en la medida de lo posible sentir esa sensación para que mi hijo esté bien, entonces necesito ayuda, necesito colaboración. Cuando de repente veo que todo se me está cargando y que llevo 1000 bultos, no los voy a poder manejar todos los bultos encima, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez cuando la red de apoyo ve todo esto mismo, de que yo estoy viendo todo lo que tengo que hacer, puede ayudar. Pero otra cosa también que le digo a las mamás siempre es, no entre en creer que como mamá tenés que atajar todo solita, Claro. ¿verdad? Porque tenemos la tendencia que no les enseñamos a nuestros hijos a que colabóreme con esto, ¿verdad? Enséñele a sus hijos a colaborar también. Eso hace que usted se sienta menos abrumado. La mayor parte del tiempo me topo con familias en donde son 10 años el chico y ¿qué hace? No, nada, de estudiar, no, estudiar Todos se lo nada. resuelven. Exacto, no, póngalo a hacer que la cama, que la ropa, que tienda que de repente la ropa que salió de la secadora empiece a doblarla y ayude, colabore. Pero Y nos lave queremos platos. cargar. Sí. Recoja los juguetes. Claro, cosas sencillas que de por sí, de paso, le ayudamos a que madure. Así que Claro. es algo positivo para ellos. Y por otro lado, no seguimos creyendo que somos las únicas superhéroes de la casa que tienen que resolver absolutamente todo. Porque ¿qué es lo que va a pasar? No lo vamos a lograr en algún punto, ¿verdad? En algo vamos a flaquear. Y eso que comentas precisamente es lo que lleva en muchas ocasiones a la frustración. O sea, vamos a ver, las mamás son puro amor, ¿verdad? Y ellas quieren lo mejor para los hijos siempre. Pero en muchas ocasiones no pasa, ¿verdad? Y pasan situaciones en la vida que no terminan siendo tal vez como se lo imaginaron. Entonces viene
la otra parte, la frustración, que soy mala mamá, que yo no hago las cosas bien, que por qué no me salen las cosas bien a mí, que mi mamá conmigo era diferente y sí le salían, ¿verdad? Entonces, vienen las comparaciones, viene la frustración y eso va a llegar siempre, pero ¿cómo resolverlo, Pamela? Ahora, en ese punto, antes de decirte cómo resolverlo, hay algo interesante ahora que decías esto, porque tenemos también hoy en día a nuestras mamás diciéndonos, yo lo hubiera hecho así, es que Claro. yo lo hice de esa manera. Y claro, aquí hay un síndrome de la maternidad, que es que hay un punto en que no te acuerdas ya de lo que pasaste, ¿verdad? Claro. Entonces, no te acordás de lo que habías pasado en aquel momento y ahora solo tenés como leves recuerdos. Entonces, ahí cómo manejar esa frustración definitivamente es un lenguaje interno constantemente mío. Hay algo que nosotros podemos trabajar y que siempre lo trabajamos, digamos, cuando hablamos de creencias irracionales, es que cuando yo tengo un pensamiento constante que es irracional porque me lleva a mí a no solucionar, por así decirlo, entonces tengo que trabajarlo y cambiarlo en algo más funcional, en algo que sea más real, en algo que pueda tener solución. Entonces, por ejemplo, si constantemente yo estoy diciendo, no, es que yo soy la peor mamá del mundo, no es que soy pésima porque a mí no me gusta jugar, y es que yo soy de verdad fatal, ok, entonces cambia ese pensamiento por un momento y a ver, es irracional creer que sos pésima porque no te gusta jugar, porque sos una adulta, quiere decir que hace mucho tiempo dejaste de jugar, ¿verdad? Entonces, ya le quito, digamos, ahí una pequeña carga. importancia. Ajá. Entonces, ya después de eso es, ok, ahora, ¿en qué otras cosas compensas el no jugar? Probablemente te gusta pintar, probablemente te gusta escucharlo, probablemente le das la manita cada vez que, no sé, toma leche, ¿verdad? Entonces, ok, empezá a fijarte en todas aquellas acciones que sí haces y deja de mirar aquella que tal vez es el punto débil. Ahora, ¿cómo puedes intentarlo? Tal vez no te vas a tirar a jugar al suelo porque no es algo que te encante, pero entonces busca algunas opciones que te gusten y que las puedas compartir con ellos. Entonces, de repente, si me dices, bueno, es que me gusta pintar en óleo, entonces pinta en óleo con tu hijo. Claro. No tenés que jugar a los carritos, puedes enseñarle a pintar en óleo y así disfrutan algo juntos. Y no está tampoco mal que él juegue solo, ¿verdad? Entonces, es empezar a apagar voces externas. Y si yo ya detecto, mira, es que cada vez que salgo con fulanita, yo vengo más cargada porque vengo peor. Entonces, querida amiga, a fulanita hay que verla casi que una vez al año, ¿verdad? Sí. Porque de repente te carga, te tira cosas en ese bulto que no queremos más cosas de esas. Entonces, hay que empezar también a detectar, ¿verdad? Identificar, bueno, quién me carga constantemente con sus comentarios, con cosas. Si abro este teléfono, ¿qué me sale? Entonces, empiece a quitar también, deje de seguir páginas que tal vez usted cree que no puede continuar con eso, ¿verdad? Porque tal vez cada consejo que dan es algo que usted dice es imposible para mí y entre más lo veo, más culpa voy a sentir. Entonces, deje de seguir gente. Y yo siempre les digo, cuando te sentís así abrumada y crees que ya el mundo ya no se puede, mejor busques ayuda y cásese con solo una persona que sea la que lo guíe. Claro. Y deje de buscar a todo el mundo, ¿verdad? Es que me pasó esto y voy donde la vecina y voy donde la amiga y voy donde mi mamá, voy donde mi suegra. Todo el mundo me va a dar una opinión diferente de cómo crió a sus hijos. Entonces, deténgase un momento y busque céntrese solo en una persona, ¿verdad? Una consejera o una psicóloga, lo que sea, pero una, no tanto. Ahorita hay una tendencia fuerte con el tema del azúcar, que sabemos que ya, obviamente hasta como adultos, que crea dependencia. Y el tema de las pantallas, ¿verdad? Y hay dos bandos, los que dicen del todo no pantallas, que es respetable, y los no azúcar, ¿verdad? Y uno entrar como en esa, no sé, yo creo que eso también, como vos decís, puede cargar mucho a alguien. Y al final son decisiones que va a tomar cada una de las familias, pero que si lo venimos a aplicar a la vida real, la otra vez hablábamos con una pareja y decía que ellos del todo no, ¿verdad? A las pantallas. Ajá. Y mi esposo le decía, bueno, él dijo, yo no voy a mentir, ni me voy a pegar, ¿verdad? Entonces, él luego me lo dijo, yo les dije, porque esa es la vida real de los niños y a lo que se enfrentan, que no, tal vez en la casa los vas a controlar, pero tienen amiguitos que van a llegar a hablar y van a contar y van a decir, y no se pueden aislar del mundo real. Y yo dije, es cierto, más bien el querer meterlos a veces en una burbuja y como que escapen de la realidad se vuelve muy peligroso. Yo tenía compañeras en el cole que le mentían a la mamá porque la mamá era demasiado estricta y no las dejaba hacer un montón de cosas, incluso ni usar faldas cortas. Entonces salían de la casa, pero luego llegaba un montón de gasillas y se las ponían desataban en el cole. Exacto. Entonces yo digo, uy, qué feo, mi mamá nunca fue así, ¿verdad? Sí. Y doy gracias a Dios por ella.
Y bueno, las otras tal vez tenían otras estrategias de crianza o no tenían la información correcta y tal vez siendo como muy estrictas, pero yo creo que eso llega a, no sé, como a chocar contra pared en algún momento, porque uno va a querer salirse de ese canasto, ¿verdad? Bueno, y es Totalmente. que son realidades diferentes y son épocas diferentes también. O sea, ahora mencionabas que, por ejemplo, las mamás pueden llegar en algún momento a decir, es que en mis tiempos yo criaba diferente. Sí, pero en tus tiempos no existían muchas cosas que ahora sí existen, ¿verdad? Y que definitivamente nos ponen en otro panorama, en otra perspectiva. Por ejemplo, la tecnología hace muchos años no era un tema. Ahora sí. Ahora estamos llenos, contaminados, si se le puede llamar, de tecnología. Eso que vos decís, pero por ejemplo, estás en un grupo donde hay papás y mamás que dicen, ay no, mis hijos es cero tecnología, ellos no, nada. Di, amigo, y la otra, sí, yo tampoco. Sí. Respetable, pero exacto, entonces vos decís, yo les cuento que sí, que a los míos se los dejo 1 hora, 1 hora y media, que los controlo, ¿verdad? Pero ya uno se pone como les digo o no les digo, y tiene que haber libertad porque cada familia es diferente, claro, y cada quien le enseña a su hijo cómo enfrentar la realidad. Pameguianos con este tema. A ver, y es que definitivamente, por eso les decía desde el inicio, todos tenemos una vida distinta, o sea, una dinámica familiar distinta también, ¿verdad? Yo creo que sí es importante informarse, ¿verdad? Porque si yo puedo, si hay algo que daña y tal vez va a tener consecuencias, puedo informarme. Pero como te decía, yo no puedo ponerme en una posición igual a una madre soltera que sé que trabaja, que está sola en su casa con su hijo, que llega y no hay nadie quien le haga un relevo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que entiendo que de repente tiene un teletrabajo, tiene un chiquito de 2 años, ¿verdad? ¿Qué hago? O sea, el chiquito, estoy en una reunión de trabajo, está el chiquito ahí, entonces yo no le puedo pedir dedíquese al niño y apague la computadora y vaya, juegue con él porque él tiene que tener 0 pantallas. No, yo entiendo. Ahora, hay una situación y hay una realidad, trate de mermar lo que pueda, ¿verdad? Para que no sea que todo el día ese niño está en esto. Pero es una realidad distinta, diferente, digamos, a la otra mamá que tal vez puede controlar. Tiene un horario de, no sé, en la mañana, toda la tarde está con el niño, perfectamente puede dedicarle a jugar, a estar con él, a ponerle actividades. Es lo mismo, por ejemplo, cuando yo empecé la maternidad, me acuerdo que yo decía, ay, qué belleza, yo voy a hacerle unas meriendas con figuritas y no sé qué. Pues la verdad, esa no es la realidad. O sea, no le he hecho hasta el momento una sola merienda con una figura. Primero porque la primera vez que lo intenté, no me salió, me frustré toda. No me sale la bendita estrellita con la sandía. Ibas a hacer una jirafa pero y es que ahora venden salió moldes, ahora es una belleza. Usted nada más, yo sí les mando figuritas, pero a veces cuando ya me levanto un poco tarde, amigo, que ya no llegamos a tiempo, no, va lonchera en cajita todo, amigo. Y pero claro, es resolver, exacto, es resolver. Y como ves, en un solo tema tan sencillo, todas ya vivimos sus conflictos, porque si le mando el jaicí con la galleta, ¿qué va a decir la maestra? ¿Qué van a decir los chiquitos? No tiene que ser el sanguchito y de repente llegué tarde ese día, no tuve el tiempo, ¿verdad? Entonces ya empiezan otra vez esos temas, de esos pensamientos constantes, de reproches de lo malo que estoy haciendo. Yo siempre creo que es un balance en el que uno tiene que decir, ok, no todo el tiempo hago esto, ¿verdad? La mayoría de veces puedo mandarle una merienda saludable. Por allá, la excepción a la regla es que no pude y tranquila, no pasa nada. Fue la excepción, ¿verdad? La excepción a la regla, no se preocupe. De repente también, no es que, Pame, no todo el día le pongo pantallas. De repente un momento, ok, entonces tranquila, disfrútelo, ¿verdad? Yo me pregunto, de repente sí me lo pregunto, ¿cómo será la vida de estas personas que uno las oye, que no muestran a sus hijos porque no los muestran? Uno sabe que son mamás o que son papás, pero no los enseñan. Ok, pero yo digo, ¿cómo será su vida real? ¿Será que de verdad no le dan un dulce al niño? Yo sí me cuestiono esas cosas. ¿Será que no los ponen frente a una pantalla 0 horas? Nunca. O sea, nunca. ¿Y cómo hacen en la escuela? Bueno, a menos que hagan homeschooling, que también hay una tendencia ahí de muchos papás que sus hijos los atienden en casa y todo bien, ¿verdad? Pero ¿será que es 0 tecnología? ¿Será que una familia así? Yo pienso que tal vez sí. 0. Es difícil, no, y es difícil, incluso es difícil en estos tiempos, porque antes yo me acuerdo que estaban los recortes, ahora ya a dónde van a sacar los recortes, ¿verdad? Ahora toda la información la sacas de internet, o sea, vamos a lo mismo, tenemos otra realidad.
tenemos Sí, otra claro. realidad. A ver, yo con mi hijo tiene 2 años y medio. Quedamos en tu hijo de 2 años y Bueno, medio. lo que les decía era que tiene 2 años y medio y hasta el momento he tratado de que hayan 0 pantallas, pero que también no podemos llevar esto, ¿verdad? A exigirnos porque Claro. todas las realidades son diferentes. Ujú. Como les decía ahora, una madre soltera, pues no le voy a pedir algo que no va a poder hacerlo, ¿verdad? Ujú. Entonces también cada quien tiene que visualizar y decir, ok, esta es mi realidad, esto es lo que yo puedo, y trate de hacer lo mejor dentro de lo que usted puede, ¿verdad? Ujú. Con las herramientas que tiene para poder enfrentar esta situación como tal, porque es difícil. Sí, yo creo que también hay que ajustarnos a la realidad y si hay algo que te dispara emociones y que te saca de tu zona de paz, los chats, por ejemplo, Ajá. donde hay mamás que sí son bastante intensas y que tienen su ritmo de vida súper agendado, cuadrado, ya la tarea de la otra semana ya la hicieron. Ujú. Yo sinceramente abandono esos chats porque yo no soy así tan intensa, Ajá. ¿verdad? Y a mí eso, al principio cuando mi hijo estaba empezando en las lecciones, yo me ponía fatal. Y yo ahí sí me sentía mala mamá y he tratado de quitarme esa etiqueta porque también parte de nuestra realidad en casa, por ejemplo, es que los dos tenemos que trabajar para sacar Ujú. adelante a la familia Ujú. y eso no está mal. Y enseñarle a nuestros hijos que eso no está mal. Mamá y papá cumplen funciones diferentes dentro de la Ujú. casa para para salir adelante con todo, incluso Ujú. con lo que a ellos les gusta y que hay que trabajar. Claro, y entendiendo que es que la vida de antes no era tan costosa como la de ahora. Exacto. Entonces, de repente, pues sí, tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacemos para que todo esto se dé de la mejor manera. Rápidamente solo quería hacerles un pequeño cuestionario a todas esas mamás que nos están escuchando. Ujú. Entonces, nada más tiene que contestar de acuerdo o en desacuerdo, según lo que usted vaya teniendo. La mayor parte del tiempo en la maternidad no me abruma ni me llena de tensión. Mis hijos son respetuosos y se comportan bien. No les grito a mis hijos hacen lo que les digo y no al revés. Descanso lo suficiente cada día. Saco tiempo para mis propios intereses aparte de mis hijos. No suelo compararme favorable ni desfavorablemente con otras madres. Soy satisfecha con la forma en que mis hijos utilizan su tiempo frente al televisor. Tengo otra mamá amiga o un grupo de ellas con quienes me reúno usualmente para alentarnos y rendirnos cuentas. Oro por mis hijos diariamente o casi todos los días. Tengo al menos un momento de diversión y risa todos los días. Entiendo que mi objetivo es formar adultos, no criar niños que dependan de mí. Entonces ahí depende de lo que usted haya contestado. Es para que usted analice que no podemos ser las madres perfectas, ¿verdad? Que definitivamente todo en la vida, en todo momento siempre requiere un balance, ¿verdad? Yo no puedo Claro. irme a los extremos nunca. Cuando ya yo me voy a un extremo, voy a luchar contra ese extremo. Entonces tengo que aprender a vivir en ese balance, ¿verdad? Entender, esta es mi realidad. Estas son las cosas que yo puedo hacer y según mi realidad empiezo a ponerme parámetros a seguir, ¿verdad? Entonces de repente yo digo, bueno, mi realidad es esta, ¿puedo controlar una dieta sin azúcar completamente? Tal vez no, económicamente no me da. Entonces, en la medida de lo que usted Claro. pueda, haga su lista y diga, bueno, sí, voy a quitarle esto, pero esto tengo que dejarlo porque este es mi Ujú. alimento. Ok, perfecto. Hay las pantallas, bueno, usted analice su vida y diga, usted puede quitar completamente las pantallas o puede regularlas en ciertos momentos. Bueno, puedo regularlas porque no las puedo quitar. Ok, perfecto. Entonces, realmente sentarnos a analizar y decir, lo que el mundo me dice es esto, pero dentro de mi casa es un mundo también, ¿verdad? Claro. Y en mi casa yo tengo que ver qué puedo y qué no puedo. Eso implica soltar. Y por eso les decía, un ejercicio muy sano es a veces decirle adiós a personas que aunque las amamos muchísimo, están todo el día diciéndonos lo malo que estamos haciendo el trabajo. Ujú. A esas personas las invitamos a decir, te vemos una vez al año, lo disfrutamos, la compartimos, Sí. pero no puedo tenerte todos los días de mi vida porque eso implica que yo no viva en paz, ¿verdad? Claro. Entonces, y si yo no vivo en paz, repercuto esto en mis hijos, ¿verdad? Entonces empiezo a gritar, empiezo a tener ya histeria, porque evidentemente se mezclan muchas cosas en mi vida. Pamela Umaña, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Pueden buscarme como Lulé Pame Umaña. Ok, ahí y si en quieren redes una sociales. cita Lule, con vos, Pame Lulé Umaña. Pame Umaña. Lule Ajá. Pame Umaña. Y Ajá. si quieren una cita ya de Y forma... si quieren una cita, pueden contactarme al 8865-1602. Entonces, Lule Pame Umaña. Pame Umaña, así, Ajá. así, para que puedan ir al Instagram. Que la pasen muy bonito. No, igualmente. Y a todas las mamitas, feliz día también. Sí, Sí. sí, muchas bendiciones. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.